Hablar de Urano se nos vuelve todo un desafío, dado que es un planeta transpersonal que tiene una órbita mucho más abierta que el resto de planetas personales y cómo colocar las piezas o cómo hablar o estipular acerca de lo que puede llegar a ser un planeta dentro de un contexto personal cuyo propósito uraniano es siempre desestructurar todo lo que nosotros consideramos como fijo, todo lo que para nosotros es inamovible y todo lo que para nosotros tiene una connotación fija y estable, pues Urano es prácticamente el rey de todo lo que tenga que ver con los desafíos de los imprevistos. Por eso para todos los astrólogos y a nivel psicológico y a nivel terapéutico es un desafío gigantesco empezar a hablar de los acontecimientos uranianos por cada uno de nosotros. Ya habíamos hecho un primer vídeo acerca de todo lo que es Urano y la representación de lo que va a tener en nuestra vida, con algunos datos importantes, y hoy vale la pena empezar a resaltar cómo se va a dar y cómo se va a conectar este fuerte Urano en cada uno de nosotros. Y sobre todo tratar de diluir y colocar unas palabras que mínimamente nos den una idea de por dónde podría entrar semejante planeta como lo es Urano. Como el tránsito de Urano es tan lento, dado que Urano se demora alrededor de 7 años por cada signo, pues estos acontecimientos o estos eventos astrológicos prácticamente se roban la mirada de nosotros que manejamos la astrología o no somos grandes apasionados de la astrología, nos apasiona esto, para mirar hacia dónde y qué áreas de nuestra vida viene a acelerar. Necesitamos introducir la información uraniana. Esto va a ocurrir ya. Ahora pronto, pero como se trata de un planeta transpersonal, pues no necesitamos que llegue como el día oficial. A veces esos días oficiales de cuándo va a estar un planeta en un signo nos sirve para tomarlo como punto de partida más específico en la carta de alguien. Pero lo he repetido varias veces, creo que no se necesita esperar con un planeta transpersonal que llegue a ese foco, que llegue a ese punto real de lo que va a ser. Sobre todo tratándose de Urano podemos empezar a sentirlo desde ya. Es muy normal que muchos de ustedes estén en cambios, estén en transformaciones. Un punto importante que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de Urano es su recorrido. Como Urano tiene lapsos de tiempos de 7 años en cada signo, entonces vale la pena devolvernos 7 años. Ustedes saben que siempre es bueno hacer el ejercicio de qué estaba pasando en mi vida de acuerdo al planeta. Los planetas tienen su propia velocidad y como ninguno es igual o maneja una velocidad excepto de Marte y excepto de Marte, Venus, que de pronto por ser personales sí tienen una velocidad similar, pero tratándose de Urano es 7 años. Entonces, las mejores cuentas, el mejor momento que podemos hacer es devolvernos a hace 7 años. ¿Qué estábamos haciendo 7 años atrás? ¿Qué estábamos haciendo por allá en el 2018? ¿Qué empezamos? Sobre todo con Urano, porque hace 7 años, por allá en el 2018, cuando Urano empezó a entrar en Tauro, 2018, 2019, algo iniciamos, algo empezamos a hacer hace 7 años con Urano en Tauro. Siempre, siempre que Urano toca los primeros grados de un signo, se siente mucho. Esto no tiene nada que ver si seamos de signo Aries, de signo Leo, Sagitario. Digamos que aquí no hay una diferencia. Siempre que Urano entra en un signo nuevo, logra cimbronear, logra mover, articular todos los signos. Urano, recuerden que Urano siempre tiene una figura, esa es una de los significados de ser un planeta transpersonal. A veces cuando me preguntan qué es un planeta transpersonal o nosotros qué entendemos como un planeta transpersonal, es eso, que es un planeta que por lo general en su movimiento o en su ingreso a un signo genera demasiada influencia y genera demasiado impacto en toda la rueda zodiacal, para todos los signos del zodiaco. Es como ese gran huracán que en medio de ese caos y del desorden, al mismo tiempo nos diera la oportunidad de reorganizarnos y nos reorienta. Entonces, una forma de identificar y de sentir a Urano cómo va a estar trabajando ahora que ingresa al signo de Géminis, pues claro, devolvernos a hace 7 años, 2018. ¿Qué estábamos haciendo en el 2018? ¿Qué planes iniciamos? ¿Qué planes dejamos? ¿Qué pasó con nuestra vida? ¿Qué estaba pasando en el 2018? Recuerden que pandemia fue en el 2020, es decir, que 2018-19 muchos planes Urano los frenó. Muchos planes que teníamos en el 2018 y 19, pues el 2020, ¡pa! Prácticamente Urano, con ese impacto en la Tierra, con ese impacto en Tauro, Urano fue el gran rayo que logró
tronar a nivel mundial con un cambio significativo de antes del 2000, después del 2000. Entonces, Urano en Tauro se sintió bastante. Todos lo vivimos desde algún ángulo, unos mejor, unos peor, situaciones económicas, matrimonios, divorcios, muchísimos divorcios que entró a ser Urano en Tauro, porque fue el momento del hacinamiento, fue el momento del 2020, donde si habían ya familias que estaban así como que no entendían muy bien, pues ese Urano en Tauro empezó a cortar y a mover y a cimbronear todas estas relaciones ficticias o que no se habían reconocido todavía. Entonces hay muchas maneras de identificar a Urano trabajando en nosotros. Una forma es eso, devolvernos qué estábamos haciendo en el 2018. ¿Para qué nos sirve eso? Para observar qué hicimos y qué no hicimos, qué no pudimos hacer, sobre todo qué no pudimos, qué pasó, qué ocurrió de manera inesperada que cambió mis planes por completo y yo no lo esperaba. Eso es Urano. ¿Cómo identificar Urano en nuestra vida? Porque sí, sabemos que es un planeta que está en la carta, que tiene un tránsito de 7 años en cada signo, que prácticamente su energía es trabajar con lo inesperado. Pero ¿cómo lo podemos pensar en nuestra vida o sentir o darnos cuenta que tuvimos un evento uraniano? Una experiencia uraniana en nuestra vida, sencillo. Observen en el 2018, finales del 2018, inicios del 2019, ¿qué fue esto que estuvimos haciendo ahí que no se pudo llevar a cabo? Que algo pasó inesperado, ¿sí? Como que la agenda estaba planeada, pero imagínate que pasó esto y no lo pude hacer. ¿Cómo te parece que iba a estudiar esto y ocurrió semejante tema y pues nada, me tocó hacer otra cosa? Y pasó tal cosa y quedé en embarazo. ¿Qué pasó 2018-2019? Todas estas experiencias que se vieron frustradas o que se vieron coartadas por la entrada de Urano en Tauro, pues ahora, de una manera de poderlo entender en nuestra vida actual, es que vamos a tener a un Urano demasiado veloz en el signo de Géminis. No necesitamos ser de signo Géminis o ascendentes o lunas, no. Urano, recuerden, es un planeta transpersonal. ¿Qué quiere decir? Que va a afectar, tiene que ver con todos los signos del zodiaco, con toda la rueda. A cada uno de nosotros vamos a sentirlo independientemente de qué signo seamos. Entonces, lo importante aquí no es detenernos de si estábamos haciendo algo o no, de que si soy de este signo o no. Bueno, una vez nosotros identifiquemos qué fue esto que se frenó, qué fue esto que se coartó, pues bien, ya nos queda más fácil entender cómo va a ser la dinámica de Urano ahora que está en Géminis. ¿Qué es lo primero que nos va a pedir Urano? Estar abiertos al cambio. Esa es una de las particularidades que maneja Urano cuando entra un signo nuevo. Nos empieza a abrir la conciencia. Urano es un planeta que tiene mucho que ver con la conciencia, que tiene mucho que ver con, de pronto no es Neptuno, no tiene tanto que ver con la psicología, pero sí con la conciencia y la conexión con lo superior, la conexión también con estados o vibraciones o conexiones más altas. Entonces, Urano donde esté, en la casa que nos corresponda a cada signo, nos va a pedir que estemos abiertos al cambio, que estemos abiertos a nuevas situaciones, a nuevas esferas de la vida. Y vamos a tener un paso a paso y vamos a mirar una línea y vamos a ir hablando un poco de este Urano. Esta es la carta. Este es el mandala exacto que vamos a tener cuando Urano ingrese. Entonces, algunos trazos importantes que nos pueden servir o que los podemos tener aquí a la mano para todos. Por ejemplo, aquí tenemos el planeta Urano a 0 grados en el signo de Géminis. Esta entrada de Urano en el signo de Géminis es bien interesante porque aparte de que Urano de por sí maneja mucha velocidad, Urano maneja mucha conciencia, entonces nos va a permitir conectar con unas fuentes de conocimiento superiores y estar trabajando mucho la energía sutil. Entonces es muy normal que en muchos de nosotros se despierte el conocimiento superior. Es muy normal que en muchos de nosotros empiece a despertar quizás la parte más sublime o lo que nosotros llamamos también espiritualidad. Vamos a estar muy abiertos a los temas espirituales. Vamos a estar muy abiertos a todas las relaciones que tienen que ver con el conocimiento, que tienen que ver también con los efectos o con el contacto extrasensorial. Recordemos que Urano en el signo de Géminis va a trabajar mucho a través del intelecto. El impacto que vamos a sentir cada uno de nosotros va a ser a través de nuestra supraconciencia, la parte más elevada de nosotros. Entonces, si algunos de ustedes ya por excelencia tienen
mucha sensibilidad, si algunos de ustedes manejan cierto grado de psiquismo, si algunos de ustedes manejan mucho magnetismo, esta palabra magnética, conexión, intuición con lo divino, si algunos de ustedes ya viene sintiendo o percibiendo o nacimos con esto, pues esta entrada de Urano en Géminis va a hacer que se abra muchísimo más. Esto sí que puede ser un acontecimiento de abrir el sexto chakra. Esto sí que puede ser un acontecimiento de abrir el séptimo chakra, porque ¿qué se necesita para los chakras superiores? Velocidad. ¿Qué se necesita para estimular los chakras superiores como el 6 y el 7? Conciencia, esa famosa palabra que se utiliza tanto de conciencia. Y pues este planeta es el papá de la conciencia. Urano es el planeta que nos permite conectar la materia, la parte física, con estados sublimes de lo que es existente, pero no se puede ver, tocar ni palpar. Entonces, va a ser la oportunidad para muchos de nosotros de conectar con esas energías. Lo que les decía hace un rato, si ustedes ya tienen, voy a colocar aquí la palabra yo creo que la palabra no es intuición, aquí la palabra más, la palabra que podemos utilizar con Urano, en este caso, es quizás la supraconciencia, ¿no? Bueno, cambiemos este rojo y coloquemos la supraconciencia, la supraconciencia. Entonces, eso es lo que va a estar trabajando mucho Urano en Géminis para todos los signos. Nótese que esto va a ser independientemente, claro, digamos que la nomenclatura es Urano en Géminis, pero cometemos un gran error si nosotros creemos que esta información es única y exclusivamente para Géminis. No, esta información, repito, es para todo el zodiaco, es decir, que de ahí tiene que ver que Urano es un planeta que rige lo colectivo. Urano es un planeta que de hecho en la astrología no se lee de manera individual, sino siempre lo vamos a estar interpretando con los demás, en la relación que nosotros tenemos con el otro, en la relación, en la forma de relacionarnos en sí. Urano a través de esta supraconciencia que vamos a estar conectados, para cada uno de nosotros va a traer unos regalos enormes, va a traer unas conexiones y una forma de ver la vida distinta. Urano al tocar a Géminis conecta mucho con la casa 3 y va a estar trabajando mucho las creencias, todo lo que tenga que ver con creencias limitantes. ¿Sí? Creencias podemos colocar acá. Las creencias. Vale la pena analizar cómo va a trabajar Urano para cada uno de los signos, pero estos como datos, digamos como datos puntuales, sí va a ser.